Bien, sean bienvenidos a esta clase de video tutorial donde vamos a revisar el ejercicio que planteamos en clases de los doctores, de los pacientes, de sus especialidades y de sus enfermedades. ¿Sí? Recuerden que este enunciado yo se los entregué en una hoja donde se pedía, bueno, un montón de requerimientos, ¿cierto? Y específicamente también se pedía hacer el modelo del dominio, quizás los contratos, el diagrama de clases y la programación. Y específicamente estuvimos viendo cómo eh, abarcar, ¿cierto?, estos requerimientos que parecen que están marcados, porque en realidad de qué depende cómo los vayamos a implementar, depende específicamente de cómo está planteado nuestro enunciado, ¿cierto? Entonces, primero para poder entender bien cómo realizar estos requerimientos y cómo programar los requerimientos, tenemos que leer un poco el enunciado. Entonces se hablaba de llevar registro, ¿cierto?, de los doctores, llevar registro de los pacientes, y en realidad es un sistema que uno debería poder ingresar información de manera independiente. O sea, de hecho, el primer requerimiento dice poder registrar nuevos pacientes, ¿sí? Entonces, eh, hablaba también de las enfermedades que sí estaban ligadas a un paciente en particular. eh, Hablaba un poco de las especialidades que sí también estaban ligadas a los doctores en este caso. Y por lo tanto, tenemos que tratar de comprender primero, antes de continuar, cómo podemos hacer la entrada a este sistema, desde qué clases vamos a entrar a este sistema. Porque bien podríamos decir, ¿cierto? Que, por ejemplo, podríamos entrar a través de otras clases, como el doctor, como la lista de doctores o como la lista de pacientes. En este caso, el modelo del dominio, por supuesto, habla de entidades, no de clases. Habla de entidades que tienen características, ¿cierto? Y que tienen relacionamientos entre ellas. Un doctor atiende entonces a cero a muchos pacientes. Un paciente es atendido por uno o muchos doctores. Un paciente tiene de cero a muchas enfermedades y una enfermedad es tenida por cero a muchos pacientes. Además, un doctor puede tener de cero a 3 especialidades y una especialidad es tenida por un solo doctor. Entonces, en base a esto, tenemos que ir deduciendo cómo vamos a ir primero armando nuestro diagrama de clases, ¿cierto? Que nos va a identificar cada una de estas clases por separados y que nos va a dar los atributos y el comportamiento. Y en particular, bueno, eh, eso es lo que vimos en la clase pasada, cómo trabajar con la clase del sistema, con la clase de las listas de doctores, con la clase de las listas de pacientes, las listas de enfermedades, la especialidad. Recuerden que las listas son una agregación de una clase, en el caso de la lista de pacientes, una agregación de los pacientes, y así con las enfermedades y con las especialidades. Como les digo, lo primero que tenemos que determinar es que tenemos una clase que nos permite ingresar al sistema, pero nos permite ingresar a través de alguna clase. Esa clase, propiamente tal, implementa una interface que define todos los requerimientos del sistema. Y esos requerimientos del sistema nos indican precisamente a través de qué clases tenemos que entrar al sistema. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, el diagrama que yo les pasé decía que la clase sistema hospital tenía que ingresar a través de eh, la clase lista doctor. ¿Por qué? Porque tenía una referencia a la lista de doctores. Sin embargo, si vamos y revisamos bien el enunciado, en realidad en ninguna parte nos dicen que específicamente tienen que existir los doctores para poder ingresar los pacientes. De hecho, el primer requerimiento dice poder registrar nuevos pacientes. No dice poder registrar nuevos pacientes a un doctor, ¿sí? Fíjense que mirando este diagrama, nos damos cuenta de que para poder ingresar un paciente tendríamos que primero registrar un doctor.
porque sería la única manera de acceder al sistema. Accedemos a través de la lista de doctores, llegamos a los doctores, luego a la lista de pacientes y ahí recién ingresamos a un paciente. Sin embargo, el primer requerimiento no nos dice eso, nos dice simplemente que podamos registrar un nuevo paciente, no un nuevo paciente asociado a un doctor en específico, como en este caso se puede ver en el diagrama qué es lo que sucedería específicamente. Entonces tenemos que siempre anticiparnos a este tipo de cosas porque los requerimientos de alguna u otra forma nos van a servir para entender cómo se arma el diagrama de clases específicamente, eh, ¿cierto? Entonces hay que razonar un poco acerca de cuáles son las clases que van a integrar el diagrama y cómo van a ser accedidas finalmente, ¿ya? En este caso, fíjense que no podría ingresar un paciente si no accedo primero a ingresar un doctor. Y eso no es lo que queremos en realidad. No es lo que queremos. Por lo tanto, tendremos que hacer alguna modificación dentro de este diagrama, por supuesto. Alguna modificación que nos permita hacer el registro del paciente como una entidad independiente, en el fondo, y no dependiente de los doctores que se hayan ingresado al sistema, ¿cierto? Porque el requerimiento no nos dice, como decía, no nos dice ingrese un paciente en base a un doctor o ingrese un paciente o registre un paciente cuando se haya ingresado un doctor previamente. Simplemente nos dice ingresa un paciente, por lo tanto tenemos que acceder de manera inmediata a la lista de pacientes. Entonces, si el enunciado, por ejemplo, dijera poder registrar nuevos pacientes asociados a un doctor, en ese caso específico, vamos a marcar esto, asociado a un doctor, en ese caso específico, el diagrama que tenemos no serviría. ¿Por qué? Porque podemos ingresar inmediatamente a la lista de doctores. Sin embargo, el contrato, ¿qué nos dice? Registrar nuevo paciente con los datos del paciente. ¿Sí? No nos dice nunca que hay que tener los datos del doctor, porque de hecho el requerimiento normal era registrar un nuevo paciente. Si fuera a registrar un paciente en base a un doctor, entonces sí, el diagrama que tenemos estaría bien. Pero eso no sucede. El requerimiento, como digo, es registrar un nuevo paciente. Por lo tanto, tendremos que tener una manera, sí o sí, de poder acceder a la lista de pacientes. Así que vamos a anotar acá, vamos a corregir, ¿cierto? Este diagrama de clases y vamos a poner eh, un relacionamiento para la lista de pacientes. De lo contrario, no vamos a poder acceder de manera inmediata a la lista de pacientes y no vamos a poder registrar al paciente de manera independiente. ¿Sí? Por lo tanto, ahí hay una corrección que hay que hacer. Ahora, ese relacionamiento, por supuesto, tiene una multiplicidad y no está relacionado con la interface, perdón, está relacionado con la clase, ¿sí? Y tiene una multiplicidad que en este caso es un sistema tiene, ¿cierto? Una lista de pacientes y una lista de pacientes pertenece a un sistema como tal. Y además de tener esta multiplicidad, esta relación, además tenemos que acceder y agregar en la clase sistema hospital implement el atributo pacientes, ¿cierto? Que va a ser de la clase lista paciente como tal. Esto es súper importante porque cada relacionamiento finalmente se ve de alguna manera reflejado en las clases. Eh, si no se ven reflejados es porque tenemos algún error probablemente, ¿ya? Aunque no necesariamente, pero probablemente tengamos algún error. Entonces tenemos que dejar aquí, ahí sí, en la clase esos pacientes para tenerlos como referencia de objeto, ¿sí? Del objeto lista pacientes. Bien, entonces ahora que tenemos esto, eh, podemos
seguir también con los demás requerimientos, podemos analizarlos, conocer el porcentaje de pacientes con una enfermedad dada. ¿Podemos hacer eso? Tenemos que verificar, ¿cierto? Primero tendríamos que revisar si podemos acceder a la lista de enfermedades. Y efectivamente, si miran el diagrama, podemos acceder de manera inmediata a la lista de enfermedades. ¿Por qué? Porque literalmente nos van a dar como parámetro de entrada el nombre de la enfermedad. Nosotros vamos a acceder a la lista de pacientes y vamos a mirar por cada uno de ellos todas las enfermedades que estaban asociadas. Y de esa manera vamos a poder entonces conocer el porcentaje de pacientes con una enfermedad. También podremos determinar la cantidad de pacientes atendidos por un doctor. ¿Por qué? Porque literalmente podemos revisar la lista de doctores que tiene el sistema, luego mirar cada doctor de esa lista y luego mirar la lista de pacientes que atendió ese doctor. Esa lista de pacientes tiene una cantidad de pacientes actuales. Por lo tanto, esa cantidad va a ser, ¿cierto?, la cantidad que refleja cuántos pacientes han sido atendidos por un root de un doctor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar finalmente en la lista de doctores. ¿Sí? Tienen que revisar siempre los contratos, el nombre, la descripción, las precondiciones y las postcondiciones. Recuerden. Bien. Entonces eso es el análisis previo que deberíamos hacer para poder determinar un poco cómo vamos a trabajar con el modelo del dominio, cómo vamos a trabajar con los contratos. A partir de ellos se desprenden finalmente el diagrama de clases y a partir del diagrama de clases, de alguna manera esto es la representación del código que luego vamos a llevar a una IDE o en su caso que van a codificar manualmente, ¿cierto? Cada una de estas clases que está eh, en este diagrama finalmente. Y en donde tenemos todas las clases, la interface, la clase del sistema, las listas, ¿cierto? Las clases de cada entidad, de paciente, de doctor, y también de las enfermedades y especialidades. Bien, entonces vamos a partir programando el sistema. Vamos a ver específicamente esto en este video. Mi idea es dejarles lo más claro posible entonces cómo se codifica finalmente las clases y el sistema, ¿sí? Para que puedan entender cómo hacerlo. Entonces partamos por crear el sistema hospital app, ¿cierto? Que va a contener el main y que va a ser finalmente la clase encargada de hacer una instancia de el sistema hospital y va a hacer uso de esa clase con sus métodos, por supuesto. Así que aquí tenemos esta clase, por supuesto la vamos a dejar ahí pendiente porque en realidad queremos concentrarnos en realizar el resto de código. Y deberíamos, yo al menos les recomiendo, siempre cuando vamos a crear el código Java de una aplicación, les recomiendo partir, ojalá, por las clases más simples, porque son, en definitiva, la base de todo el sistema y además son las clases más fáciles de poder implementar rápidamente, ¿ya? Así que vamos a partir por la clase especialidad, que tiene un nombre, tiene un valor de mercado, una clasificación. Así que vamos a crear dentro del sistema una nueva clase llamada especialidad. Y esta clase, bueno, va a tener los atributos entonces que acabamos de decir, ¿cierto? Nombre, por una parte, que es de tipo string, valor de mercado, int. Vamos a codificar entonces cada uno de estos atributos. Y una vez que los tengamos escritos, por supuesto, cualquier clase debe tener una forma de poder instanciarse. Y esa forma de poder instanciarse es a través, recuerden, de un constructor de una clase. Y el constructor simplemente, en la mayoría de los casos, recibe como parámetro los valores que van a tener los atributos de esa clase. Es decir, el nombre, el valor de mercado y la clasificación.
Ahora, estos códigos generalmente los podemos automatizar, dependiendo de la IDE van a tener o no distintas funcionalidades y yo en este caso en la IDE NetBeans puedo automatizar la creación de un constructor eh, y además generarlo con el requerimiento de varios parámetros de entrada. ¿Sí? Entonces simplemente voy a hacer eso, no me voy a detener a codificar un constructor porque eso es algo que ya todos sabemos, recuerden que es público y que no tiene un tipo de retorno de datos, pero sí lleva el mismo nombre de la clase como tal. Dentro de los parámetros que se reciben, luego se asignan a los atributos que tiene el objeto de la clase, ¿cierto? Especialidad. Además deberíamos tener nuestros get y sets, también los voy a generar automáticamente, ¿ya? Como les digo, esto depende únicamente de la IDE en la que estén trabajando, pero es muy probable, las IDEs actuales casi todas tienen esta generación automática de código. Los get obviamente son para retornar el tipo de dato que estamos analizando, en este caso el nombre, y los set, recuerden que nos sirven para poder modificar un atributo del objeto, en este caso el nombre también. O sea, los get retornan un tipo de dato, los set no retornan un tipo de dato, pero sí reciben un parámetro de entrada. Luego vamos a seguir entonces con la clase enfermedad. Vamos a crear entonces la clase enfermedad y vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a anotar sus atributos, nombre, cantidad de casos, nivel de amenaza y luego vamos a trabajar con eh, el constructor y con los get y set porque son las clases más simples. El constructor de esta clase recibe nuevamente todos los valores para inicializar los atributos de un objeto de la clase enfermedad. Recuerden que una clase no es más que una plantilla de los objetos del mundo real. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de enfermedad, la clase enfermedad es una plantilla de un objeto de enfermedad. Y un objeto de enfermedad es una instancia de una clase, en este caso de enfermedad. Vamos a seguir también con la clase de paciente. Como les digo, la idea es codificar todas las clases más simples primero, cosa de poder luego continuar con el resto que sean más difíciles, más complejas. El paciente tiene una referencia a de un objeto a una clase lista de enfermedad. Entonces ahí vamos a tener, ¿por qué? Porque está ese relacionamiento que existía en ese diagrama. ¿Sí? Un paciente posee una lista de enfermedades. Así que vamos a tener que, obviamente, también trabajarlo dentro de la clase paciente. Sin embargo, dado que aún no hemos creado la clase lista de enfermedad, no lo vamos a poder referenciar en nuestro paciente, ¿sí? Porque en realidad la IDE no lo va a poder reconocer como lista de enfermedad. ¿Por qué? Porque no la hemos creado simplemente. La voy a, eh, la voy a omitir entonces, comentándola. Vamos a dejar ahí. Y cuando hayamos creado la lista de enfermedad tenemos que entonces descomentar esa parte del código, por supuesto. Vamos a hacer entonces el constructor que inicializa los valores de los atributos. Recuerden, todavía no podemos trabajar con la lista de enfermedades y vamos a hacer los gets y los sets. Si yo descomento, obviamente me va a tirar algún tipo de error porque no conoce la clase de lista de enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que primero declararla o crearla antes de poder seguir adelante. Ahí aparece una ampolleta. Bueno, esta ampolleta siempre me da tips de lo que se puede hacer
Y ahí habla de precisamente crear la clase lista de enfermedad dentro de el package que ya tenemos creado. Recuerden que la clase tiene que ser pública para ser visible de cualquier parte del sistema. Y la lista de enfermedad tiene ciertos atributos que la hacen especial. Como por ejemplo, tiene un arreglo de enfermedades, ¿cierto? O sea, tiene un arreglo de objetos de la clase enfermedad. Tiene una cantidad de enfermedades actuales y tiene una cantidad máxima de enfermedades que puede almacenar. Esa cantidad máxima crea e inicializa el arreglo y es recibida por el constructor. Además tiene métodos como agregar enfermedad o eliminar u obtener enfermedad. Entonces vamos a hacer eso, la declaración de los atributos. Un arreglo entonces sí, del tipo clase enfermedad, una cantidad de enfermedades actuales y una cantidad máxima de enfermedades que puede tener el arreglo. Luego el constructor que, recuerden, recibe solamente la cantidad máxima de elementos que va a tener nuestro arreglo de enfermedades, inicializa el valor de la cantidad máxima y luego la cantidad de enfermedades actuales, por supuesto, va a ser 0 y el arreglo enfermedades, ¿cierto? Va a ser inicializado como un arreglo de la clase enfermedad que tiene una cantidad máxima dado el parámetro que nos han entregado por el constructor. ¿Ya? Recuerden que estamos inicializando un arreglo con una cantidad máxima de objetos. Los arreglos o los vectores en Java tienen una cantidad definida como máximo. No podemos crear un arreglo dinámico, al menos por la materia que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Y luego vamos a seguir entonces con los get y los sets, que en este caso van a ser de todos los atributos que ya tenemos. Ahora entonces vamos a volver a la clase paciente y fíjense que ya no nos dice ningún error porque ya es posible referenciar a la lista enfermedad como clase. Luego también tenemos que inicializarla dentro del constructor. No la inicialicé antes porque no la teníamos creada simplemente. Entonces va a ser una nueva lista, ¿sí? Va a ser una nueva instancia de la clase lista enfermedad que recibe en su constructor una cantidad máxima, ¿ya? Para efectos de lo que es el sistema, ya que el sistema no nos dice específicamente cuántas enfermedades puede tener un paciente. De hecho, si se fijan en el enunciado, se van a dar cuenta de eso precisamente, que no nos indica cuántas enfermedades como máximo puede tener un paciente. Por lo tanto, simplemente vamos a crear como mucho, por ejemplo, vamos a asumir que un valor válido que pueda tener 10 enfermedades como máximo una persona o paciente en este sistema. ¿Ya? Si es que nos dijeran en el enunciado puede tener como máximo 3 enfermedades, entonces ahí tendríamos que inicializarlo de esa forma específicamente. ¿Ya? Recuerden que la lista es genérica. ¿Ya? Eso quiere decir que puede crear un arreglo con una cantidad de objetos indeterminada. Luego entonces seguimos con el resto, la lista de especialidades, que por supuesto también tiene un arreglo de especialidades, también tiene una cantidad de especialidades actuales dentro del arreglo y tiene un máximo de especialidades. Bueno, acá me equivoqué, no declaré el tipo de dato,
El constructor también recibe una cantidad máxima que va a ser inicializada en el arreglo. Ahora, una cosa importante, me faltó agregar los métodos, agregar enfermedad, obtener enfermedad en la lista de enfermedades, pero lo vamos a hacer después de completar aquí un poco. Ya vamos a hacer el constructor entonces con la cantidad máxima. Recuerden inicializar el valor de la cantidad de especialidades actuales en cero. No han ingresado ninguna especialidad a la lista. Y el arreglo como un nuevo arreglo de la clase especialidad con una cantidad máxima determinada. Entonces vamos a hacer los get y set también de cada atributo. Y vamos a agregar los métodos, que son primero agregar una especialidad que recibe perdón, como parámetro un doctor y que retorna un booleano. De hecho acá este doctor me parece extraño, creo que está mal, lo anotamos mal, se nos pasó probablemente, porque el doctor ya está relacionado con la lista de especialidades, por lo tanto no tenemos que recibir un doctor como parámetro, tenemos que recibir probablemente una especialidad como parámetro para poder agregarla a la lista específicamente, ¿ya? Yo en realidad grabando el video no me di cuenta hasta después de un momento que ese parámetro estaba mal, ¿sí? Que no puede recibir un doctor porque en realidad no estamos agregando doctores a la lista, estamos agregando especialidades como tal, ¿sí? Por lo demás no teníamos la clase de doctor creada, así que yo la creé como clase, la declaré simplemente, la dejé ahí y seguí con el código. Pero en algún momento me doy cuenta de que efectivamente no tiene ningún sentido agregar doctores a la lista de estas especialidades. Lo que estaba preguntando acá era si el objeto es distinto de nulo, o perdón, es igual a nulo, entonces retornamos inmediatamente false porque no se puede agregar un objeto nulo a un arreglo. En caso contrario, lo vamos a agregar al arreglo, pero insisto, no podemos agregar un doctor a un arreglo de especialidades. Tenemos que agregar una especialidad al arreglo. Bien, entonces una vez que me doy cuenta de este error, lo corrijo, eh, bueno, de manera un poco artesanal en realidad, y pongo en vez de entonces un doctor, un parámetro recibido como tipo de parámetro especialidad, ¿ya? Por lo tanto hay que hacer una corrección en este diagrama, ¿ya? Efectivamente se recibe una especialidad por parámetro para poder agregarla en el arreglo que es de tipo especialidad. Entonces, si es que es nulo, no lo agregamos y retornamos false inmediatamente. Luego, si llegamos hasta esta parte del código, es porque no se cumple la condición de que sea nulo y tampoco va a retornar nada. Por lo tanto, no hay ningún cortocircuito. Eso quiere decir que podemos entonces poner una condición para poder agregarlo. Y la condición es que aún quede espacio en el arreglo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arreglo está declarado con una cantidad máxima. Y nosotros sabemos cuál es la cantidad de especialidades actuales dentro del arreglo. Así que preguntamos, si la cantidad de especialidades es menor a la cantidad máxima, quiere decir entonces que podemos agregarlo al arreglo de especialidades. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Referenciar al arreglo especialidades en la posición cantidad de especialidades para poder agregarlo precisamente en esa posición del arreglo. Entonces, especialidades en la posición cantidad de especialidades es igual al objeto especialidad que está ingresando por parámetro. Y luego aumentamos la cantidad de especialidades actuales eh, en uno, ¿cierto? En un solo valor. De esa manera nos aseguramos que
eventualmente la cantidad de especialidades va a ser mayor o igual a la cantidad máxima. Luego de hacer esto, retornamos true. Si no se cumple la condición de que la cantidad de especialidades sea menor a la cantidad máxima, es decir, que ya superamos el límite del arreglo, entonces retornamos false. ¿Sí? Si no se cumple esa condición del if y no retornamos true, entonces finalmente retornamos false. Esto es requerido sí o sí. Ya no tenemos otra opción en realidad. Luego podemos seguir con el otro método que nos queda, que es obtener especialidad y que entrega por parámetro una posición como dato número entero. Esa posición obviamente hace referencia a la posición del objeto en el arreglo y por lo tanto tiene que entregar un tipo de dato, tiene que devolver un tipo de dato de la clase especialidad, ¿cierto? Y bueno, tendríamos que también verificar de alguna manera si podemos realmente obtener o no esa posición, ese objeto que está en esa posición del arreglo. Si la posición que nos entregaron es menor a cero, evidentemente no podemos retornar ningún objeto. Por lo tanto, vamos a retornar null directamente. Si no hiciéramos esto y literalmente retornáramos de manera directa el arreglo en la posición que nos dieron por parámetro, eventualmente estaríamos retornando o accediendo a una posición que tal vez es negativa, ¿cierto? Que en cuyo caso el arreglo ahí en este caso se va a caer cuando trate de compilar eso, porque no se puede acceder a posiciones negativas. Por lo tanto, no podemos hacer esta operación de manera directa, sino que tendríamos que esperar, ¿cierto? A verificar primero si la posición realmente es una posición válida. Y eso implica primero corroborar que no es una posición negativa la que nos están entregando. Además sabemos que tenemos una cantidad de especialidades actuales en el arreglo. Por lo tanto, podríamos preguntar si la posición es mayor a la cantidad de especialidades que tenemos en el arreglo. Quiere decir que estaríamos accediendo literalmente a una posición que no tiene ningún objeto especialidad. Por lo tanto, también retornaríamos nulo. ¿Sí? O sea, la condición es que la posición no sea menor a cero o que la posición sea mayor a cantidad de especialidades, en cuyo caso vamos a retornar nulo directamente. De lo contrario, retornaríamos entonces la posición del arreglo, es decir, el objeto que se encuentra en esa posición, que sería un objeto de la clase especialidad. Bien, a continuación podemos seguir también con el resto de métodos que no hemos hecho todavía, por ejemplo, de agregar enfermedad, de buscar, o perdón, de obtener enfermedad, que en realidad es muy similar al que ya hicimos, con la diferencia de que obviamente no recibe una especialidad, sino que recibe para agregar por lo menos una enfermedad y en el caso de obtener, en vez de retornar un tipo de dato especialidad, va a retornar un tipo de dato enfermedad porque estamos en esta lista obviamente y tiene un arreglo de enfermedades. Entonces vamos a la clase lista enfermedad y lo único que voy a hacer es copiar literalmente el código que ya definí para la lista de especialidad. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y voy a ir cambiando lo que deba cambiar. Por ejemplo, el nombre, que ya no es agregar especialidad, es agregar enfermedad. Por ejemplo, el tipo de parámetro de entrada, que es de objeto enfermedad, ¿cierto? Y por lo tanto tengo que cambiar la variable que se está usando dentro de el método. Además ya no tenemos cantidad de especialidades, tenemos cantidades de enfermedades. No tenemos un arreglo llamado especialidades, tenemos un arreglo llamado enfermedades. Y así entonces con cada una de estas variables que estamos utilizando dentro de este método en particular. Bien, una vez que arreglé el agregar enfermedad, voy a arreglar el obtener, en este caso obtener enfermedad ahora.
cambiar las variables, por supuesto, ¿cierto? En vez de cantidad de especialidades, cantidad de enfermedades. No se llaman especialidades el arreglo, se llaman enfermedades. Y tiene que retornar un tipo de dato, eh, enfermedad, ¿cierto? Ya no puede retornar un tipo de dato especialidad. Si se dan cuenta, me reclama inmediatamente y de hecho me dice que son tipos incompatibles porque estoy tratando de retornar una enfermedad, pero el método tiene declarado que se tiene que retornar una especialidad y es por eso que es tan útil también siempre estar verificando lo que nos está diciendo la IDE. ¿Sí? En vez de especialidad, entonces sería enfermedad, literalmente. Y también tendría que cambiar, por supuesto, el nombre del método. Ya no se llamaría obtener especialidad, sino que se llamaría obtener enfermedad. En este caso creo que se me pasó y si no, en algún momento lo voy a arreglar. ¿Ya? Recuerden que este audio está siendo grabado sobre el video, eh, así que estoy tratando de recordar lo que hice cuando grabé el video en realidad. Bien, luego entonces, al parecer seguí con la clase doctor, que tiene, bueno, por supuesto, muchos atributos como el root, el nombre, la edad, el domicilio, una lista de pacientes, una lista de especialidades. Entonces tenemos que anotar, por supuesto, cada uno de estos atributos. Acá en este caso los puedo copiar también de la clase paciente para optimizar, digamos, el tiempo, porque son los mismos atributos que tiene el paciente y el doctor, excepto las listas, ¿cierto? Tenemos entonces una lista de especialidades que se va a llamar lista de especialidades y también tenemos una lista de pacientes que se va a llamar lista de pacientes. Ahora en este caso la lista de pacientes todavía no la hemos creado como clase, por lo tanto tenemos que comentarla para que no nos reclame la IDE. Ya voy a crear el constructor rápidamente con los parámetros de los atributos y inicializar, por supuesto, la lista que sí podemos referenciar, que es la lista de especialidades. La instanciamos como un nuevo objeto de lista de especialidad. Y si no mal recuerdo, el enunciado sí nos decía cuántas especialidades como máximo iba a tener un doctor. Recuerden que el constructor de la lista de especialidad requiere un tamaño máximo o una cantidad máxima para poder crear el arreglo. En este caso entonces nos decían que un doctor puede tener hasta 3 especialidades. Por lo tanto, cuando trabajemos dentro del código, eso es lo que vamos a hacer. Como máximo va a tener 3 especialidades el doctor. Además, por supuesto, tengo que integrar los gets y sets para cada atributo, ¿cierto? Y en el caso de la clase paciente, se me había olvidado crear el get y set de la lista de enfermedades, ¿ya? Así que ahí lo agrego a esta clase. Estas otras clases también. Entonces, seguimos adelante. Vamos a seguir entonces con la lista de pacientes, si no me equivoco. Hay que crear una clase nueva llamada lista de pacientes y que debería tener los atributos que tienen todas las listas, es decir, un arreglo de, de una clase en particular, que en este caso es de pacientes, también cantidad máxima y también cantidad de pacientes actuales. Luego de declarar estos atributos, podemos crear el constructor que recibe solamente la cantidad máxima
no los pacientes ni la cantidad de pacientes. Se inicializa el atributo, se inicializan también los demás atributos, es decir, la cantidad de pacientes actuales y el arreglo, por supuesto que eh, se crea como un nuevo arreglo de objetos paciente con una cantidad máxima, por supuesto. Además necesitamos los gets y sets para poder acceder desde afuera de la clase a todas sus propiedades. Perfecto. Entonces una vez que tenemos creada el resto de cosas, podemos pasar a agregar paciente y agregar, o perdón, obtener paciente. Voy a copiar lo mismo nuevamente de la lista de especialidades, lo voy a pegar en la lista de pacientes y voy a ir cambiando cada uno de los valores porque sabemos que en este caso tenemos pacientes y no especialidades. Bien, entonces una vez que arreglamos los métodos para que funcionen con la lista de pacientes, deberíamos ahora primero descomentar, ¿cierto?, la variable que habíamos puesto en la clase doctor, porque ahora sí existe la clase lista de pacientes y podemos, por supuesto, inicializarla como como una nueva instancia de la lista de pacientes con una cantidad máxima que en realidad el enunciado no nos dice literalmente cuántos pacientes puede atender un doctor, por lo tanto simplemente vamos a sobredimensionar literalmente el arreglo, ¿sí? Dado que el enunciado no nos dice específicamente cuántos pacientes podía atender como máximo un doctor. Bien, entonces nos falta ahora crear la clase lista de doctor que, como todas las listas, tiene los mismos tipos de atributos. En este caso, un arreglo de doctores, una cantidad de doctores y eh, una cantidad máxima, ¿cierto? Además, tenemos que hacer su constructor y posteriormente trabajar con los gets y los sets. Bien, entonces ahora podemos nuevamente trabajar con los métodos de la lista que los vamos a copiar también de cualquier otra lista y simplemente vamos a cambiar eh, los tipos de datos que están retornando y las variables que utilizan estos métodos. Bien, entonces ahora podemos proseguir con la interface que va a declarar, ¿cierto?, estos métodos que son públicos y que nos sirven para poder crear los contratos o los requerimientos del sistema. Recuerden también que hay una clase que implementa esa interface
que es la clase del sistema como tal. Pero primero, para poder ser implementados los métodos, tenemos que declarar inicialmente la interface. De modo contrario, no podríamos implementar los métodos. Recuerden que es una interface y no una clase. Ya la interface no es más que una colección de métodos que deben ser implementados obligatoriamente por la clase que se comprometa a hacerlo, precisamente. Entonces, fíjense que en este caso se está recibiendo un paciente como parámetro para el registrar paciente, se devuelve un tipo de datos booleano. En el segundo método se devuelve un tipo de datos double porque queremos calcular el porcentaje de pacientes con una enfermedad dada. Esa enfermedad viene dada por el nombre de la enfermedad, es decir, un string, nombre de enfermedad. Y además tenemos el último método que retorna un número entero y que nos indica la cantidad de pacientes atendidos por un doctor. Por supuesto, vamos a buscar el doctor con su root, literalmente. En este caso, en el diagrama salía como un número entero, pero nosotros lo definimos en el código como un string. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a definirlo como un string. Por supuesto, si yo me doy cuenta de eso, tendría que arreglar el modelo del dominio, perdón, el diagrama de clases y tendría que cambiar el root doctor en ese parámetro. Tendría que poner en vez de int, string. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es literalmente crear la clase de implementación del sistema y esa clase va a implementar la interface que acabamos de declarar. Es decir, literalmente se ve obligada a implementar cada uno de estos métodos que no han sido definidos por la interface, que no ha sido definido su comportamiento por la interface. Tenemos dos atributos en este caso, doctores y pacientes, y ambos son de las listas, ¿cierto? O sea, una lista de doctores y una lista de pacientes de esas clases. Tenemos, por supuesto, como es una clase, necesitamos sí o sí tener un constructor en la clase, pero antes de crear el constructor vamos a literalmente hacer que la clase implemente a la interface que ha sido declarada. Una vez que decimos eso dentro de la clase, podemos observar en la IDE que nos dice que no es una clase abstracta, por lo tanto está obligada a implementar cada uno de los métodos de la interface. ¿Sí? Eh, Dependiendo obviamente de la IDE nos va a decir distintas cosas y tenemos que entonces implementar. Cuando yo presiono sobre esta ampolleta me dice literalmente puedo implementar todos los métodos. Y de esa manera me evito tener que escribirlos manualmente. Recuerden además que tenemos que sobreescribir el comportamiento de estos métodos. Siempre cuando uno quiere de alguna manera implementar un método específico, tiene que sobreescribir su comportamiento. Vamos a quitar estas excepciones que nos había declarado de manera genérica y por lo tanto tenemos que pensar en cómo vamos a registrar un paciente. En este caso se había puesto que se recibía un parámetro de tipo paciente, pero la verdad es que tienen que recordar que eh, desde el main en realidad nosotros lo que vamos a hacer es recibir los atributos del paciente y no el objeto paciente. Y luego, precisamente este método va a crear un objeto de tipo paciente y lo va a ingresar a la lista. ¿Sí? No hay que confundirse en ese sentido. Entonces tenemos que mirar cuáles son todos los atributos que tiene el paciente para poder crearlo como objeto. El root, el nombre, la edad, el domicilio. Y creo que esos son todos, si no me equivoco. Claro. Ahí están en el constructor, los podemos validar de esa manera.
Y también nos reclama porque obviamente tendríamos que modificar el diagrama de clases que hicimos, y además tenemos que modificar los tipos de parámetros que está recibiendo la interface. Por eso ese override está marcado en rojo. Bien, entonces antes de hacer eso vamos a crear la instancia del objeto paciente, con su root, con su nombre, con su edad, con su domicilio, y luego lo vamos a ingresar a la lista de pacientes, que es nuestro atributo. Entonces sería algo como pacientes, punto, agregar paciente, y le pasamos el objeto que acabamos de crear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se va a encargar de hacer la lógica, literalmente tiene el método que se encarga de hacer la lógica y que retorna un booleano. Como retorna un tipo de dato booleano y nosotros además necesitamos retornar un tipo de dato booleano, lo vamos a almacenar en una variable. En este caso denominé creación de paciente. La igualamos entonces a, a lo mejor la llamamos ingreso de paciente, y entonces la igualamos a pacientes, que es nuestro atributo de lista de pacientes, punto, agregar paciente con el objeto que acabamos de crear de pacientes. Recuerden que el método agregar paciente nos retorna un booleano. Ese valor booleano lo estamos almacenando en una variable ingreso de pacientes. Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Eh, y bueno, el método, por supuesto, como les decía, se va a encargar de realizar toda la lógica para verificar si efectivamente se puede ingresar ese paciente al arreglo. Y luego retornaríamos entonces la variable que nos dijo o nos indicó si efectivamente se pudo o no se pudo ingresar un paciente. Vamos entonces a la interface para arreglar el override que está acá. Simplemente es porque nuestros parámetros de entrada son distintos en la interface y en la clase, y tienen que ser exactamente los mismos, por supuesto. Recuerden que estamos sobreescribiendo el método, así que no podemos cambiar nada excepto su implementación. Ahora, esta parte del booleano la podríamos hacer también de otra manera. Podríamos literalmente retornar todo lo que está a la derecha de la asignación, es decir, pacientes.agregar paciente entre paréntesis con el objeto. ¿Por qué? Porque yo sé que todo eso es un valor booleano, y ese valor booleano lo puedo retornar de manera directa, ¿ya? O sea, en vez de tener esas dos líneas, ingreso paciente y retorno ingreso paciente, podría literalmente hacerlo en una sola línea. Vamos a seguir entonces con, ahora sí, la creación del constructor de la clase sistema hospital implement, que no recibe ningún tipo de parámetro, como pueden ver en el diagrama de clases, pero que sí, por supuesto, inicializa eh, los atributos que tiene la clase, es decir, los doctores como una nueva instancia de la lista doctor, ¿ya? Sobredimensionada porque el sistema podría tener muchos doctores, ahí me equivoqué en el nombre, es lista doctor y es new lista doctor, es una instancia, recuerden, y el paciente, o los pacientes, perdón, new lista pacientes, sobredimensionada también porque no sabemos cuántos pacientes como máximo estarían dentro del sistema. Luego entonces vamos a seguir con el cálculo del porcentaje de pacientes con una enfermedad dada. Y acá tenemos que pensar bien en cómo crear la lógica. También podríamos pensar si cuál abordamos primero finalmente, la cantidad de pacientes por doctor, cuál será más fácil de hacer. Y eso en realidad, bueno, requiere mucho de práctica. Quizás con práctica uno se puede dar cuenta rápidamente cuál es más fácil o cuál es más difícil. En este caso, si se fijan, hay una relación entre los doctores y la lista de pacientes, y hay una cantidad de pacientes dentro de la lista de pacientes que nos va a dar literalmente cuántos doctores han sido atendidos, perdón, cuántos pacientes han sido atendidos por un doctor con un root específico. Así que esa lista necesita buscar a un doctor con un root. ¿Sí? Esa lista de doctores necesita buscar un doctor con un root. Así que es probable que nazca en nuestro diagrama un nuevo método en la clase lista doctor que se va a llamar
buscar doctor y que nos va a retornar, ¿cierto?, un doctor y por parámetro va a recibir un root de un doctor. Recuerden que estos métodos que tienen las listas dependen exclusivamente de los requerimientos del sistema. Dependiendo de los requerimientos del sistema, las listas van a necesitar unos u otros métodos. ¿Ya? No es que todas las listas tengan obtener, buscar o agregar. Bueno, por supuesto el agregar y el eliminar son como los más básicos que debería tener una lista, pero los demás métodos van a nacer a raíz de las propias funcionalidades de nuestro sistema. ¿Ya? Eh, por lo tanto, vamos a tener que crear este método en código, por supuesto. Es público, retorna un tipo de datos doctor y se llama buscar doctor. Esto es la clase lista doctor. Recibe un parámetro de tipo string que se llama root y como estamos utilizando un arreglo, primero deberíamos preguntar si la cantidad de doctores que se han ingresado es menor o igual a 0, entonces no vamos a tener ningún dato dentro del arreglo, por lo tanto retornamos nulo directamente. En caso contrario, vamos a llegar a esa línea que está marcada y tendríamos que literalmente buscar en el arreglo cuál es el objeto, doctor, que tiene el root que andamos buscando. Por lo tanto, vamos a hacer un ciclo for con que parte en 0, que llega a esta cantidad de doctores ingresadas actualmente en la lista y que pregunta por cada posición del arreglo si el root de ese objeto es igual al root que andamos buscando. Recuerden que los strings se realiza la comparación con el método equals, no con un igual igual. ¿Ya? Si es que fuera igual, entonces vamos a retornar al doctor que está en esa posición específica, en la posición I del arreglo. Si se cumplió el for y se terminó y no fue encontrado nunca el doctor, por lo tanto, tendríamos que retornar nulo nuevamente. ¿Ya? O sea, si entró al if, pero nunca se cumplió, nunca retornó un objeto doctor, por lo tanto, cuando salga el for, también tenemos que retornar que no se encontró, es decir, un nulo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es primero ir a buscar el doctor, ¿cierto? Con la lista que tenemos, es decir, la lista doctores, punto, buscar doctor. Le pasamos el root y ahí tenemos la instancia que nos devolvió. Si esa instancia es nula, quiere decir que no encontramos al doctor que andábamos buscando dentro del arreglo. Si por el contrario esa instancia, o perdón, ese root fue encontrado, entonces nos va a retornar efectivamente un objeto doctor que sí existe dentro del arreglo. Así que eso es lo que vamos a preguntar. ¿Es nulo? Si es que es nulo, vamos a retornar inmediatamente un -1 para identificar que en realidad no existía ese doctor y por lo tanto no tenía ningún paciente asociado. Ya en el caso contrario, es decir, se encontró el doctor, lo que haríamos sería, eh, primero, obtener la lista de pacientes del doctor, ¿cierto? Recuerden que en el diagrama de clases, un doctor tiene una referencia a la lista de pacientes, así que vamos a decir lista de pacientes igual a, o pacientes igual a el doctor.get lista de pacientes, pero en este caso nos faltó probablemente crear ese método get y set en la clase doctor para la lista de pacientes. ¿Ya? Fue porque lo agregamos después. Si se retroceden en el video, vamos a ver que van a ver que lo agregamos después y por lo tanto no estaba cuando hice los get y sets. Ahora sí, entonces hacemos el get y set y ahora ponemos doctor.get lista de pacientes.
Eso entonces nos retorna el objeto lista de pacientes del doctor. Una vez que tenemos la lista de pacientes, podemos literalmente acceder a la cantidad de pacientes que tiene esa lista. Esa cantidad de pacientes nos indica literalmente cuántos pacientes han sido atendidos por el doctor. Por supuesto, como es un atributo privado, tenemos que acceder a él a través de un get cantidad de pacientes. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a trabajar con el método que nos falta, que es conocer el porcentaje de pacientes con una enfermedad dada. Para poder conocer un porcentaje de pacientes, primero tenemos que pensar cómo vamos a llegar a esa lista de enfermedades y en particular a buscar esa enfermedad que tienen los pacientes y que nos va a dar un porcentaje, ¿cierto?, de acuerdo a todas las enfermedades que sufren los pacientes. Entonces tendríamos que eh, probablemente acceder a la lista de enfermedades de los pacientes, de cada uno de los pacientes, y verificar con con algún dato, con alguna variable, si es ese paciente que estamos mirando tiene la enfermedad que andamos buscando en su lista de enfermedades. Si es que la tiene, vamos a sumar, eh, y si no la tiene, no vamos a sumar nada. Y además tenemos que ir contando, ¿cierto?, todas las enfermedades que tiene cada paciente para poder calcular finalmente cuál es el porcentaje de la aparición de esa enfermedad con respecto al total de enfermedades que tienen todos los pacientes. Entonces vamos a acceder a la lista de pacientes, vamos a acceder a los pacientes, vamos a acceder a la lista de enfermedades y vamos a acceder a las enfermedades como tal. Igual nos falta algún método para buscar la enfermedad dentro de la lista de enfermedades. ¿Sí? Al igual que lo hicimos con la lista de doctores, necesitamos crear un método en la lista de enfermedad que nos busque una enfermedad con un nombre específico y que podamos, por supuesto, verificar si existe ese objeto dentro de la lista de enfermedades. Así que vamos a tener que ir al código de la clase lista de enfermedad a crear un método llamado buscar enfermedad que va a retornar un objeto de la clase enfermedad y que recibe un identificador que en este caso es el nombre de la enfermedad. Recuerden que ese sería el identificador en el caso de la enfermedad. En los sistemas reales, la mayoría de los identificadores son números enteros. ¿Ya? Entonces preguntamos si la cantidad de enfermedades es menor o igual a 0, inmediatamente sabemos que no hay ninguna enfermedad agregada al arreglo y por lo tanto retornamos nulo. En caso contrario, hacemos un for recorriendo desde la posición 0 el arreglo hasta la posición cantidad de enfermedades menos 1, ¿cierto? Por eso aparece la condición de que i sea menor a cantidad de enfermedades y si dentro de cada uno de esos objetos de enfermedad podemos buscar su nombre y compararlo con un equals con el nombre que recibimos por parámetro, entonces podremos saber si es que alguna de estas enfermedades efectivamente es la que andamos buscando. De ser así, vamos a retornar entonces el objeto que se encuentra en la posición i del arreglo de enfermedades. Si no se cumple nunca ese return del for, entonces tendríamos que retornar nulo porque no fue encontrado a pesar de que existían enfermedades dentro del arreglo. Entonces vamos a hacer eso precisamente. Vamos a usar la lista de pacientes. Tenemos que declarar, ¿cierto?, una variable con una cantidad total de pacientes que tiene nuestro sistema, que es precisamente la cantidad de pacientes que tiene la lista, recorrerlo, ese arreglo que tiene la lista de pacientes, y lo vamos a recorrer, ¿cierto?, referenciando a cada objeto de la lista pacientes. Ahora, los pacientes son una lista como atributo, pero tenemos que obtener, ¿cierto?, el paciente en la posición i. Tenemos un método en la lista pacientes que se llama obtener paciente en una posición dada. Vamos a usar ese método para entonces obtener el objeto de referencia al paciente que andamos referenciando a través del for.
También tenemos que tener una variable de suma, ¿cierto? Para considerar eh, todas las enfermedades. Vamos a ordenar un poco el código, vamos a poner la lista de enfermedades, ¿cierto? Del paciente. Paciente entonces, get lista de enfermedades. Y acá preguntamos entonces enfermedades, punto. Recuerden que hay un método que busca la enfermedad precisamente. ¿Cómo se llama? Buscar enfermedad y recibe por parámetro un tipo de dato string. Si es que esto no es distinto de nulo, quiere decir que encontramos la enfermedad que andábamos buscando. ¿Sí? Si vamos a la clase lista de enfermedad, nos damos cuenta de que si se encontró, nos va a retornar el objeto de referencia. Bien, entonces si nos retornó la enfermedad, es decir, la encontró, vamos a sumar a nuestra variable un, un valor, ¿cierto? En caso de que no se haya encontrado, no vamos a hacer nada. Y una vez que hayamos calculado todo eso, vamos a poder decir cuál es el porcentaje de pacientes con esta enfermedad, ¿cierto? O sea, la suma dividido en el total de pacientes. ¿Por qué? Porque la suma, la variable suma lo que está haciendo es decirnos, sí, efectivamente este paciente tenía esta enfermedad que andábamos buscando. ¿Ya? Bueno, obviamente con eso tendríamos que cumplir efectivamente el requerimiento que estamos analizando de poder devolver ese porcentaje de pacientes con una enfermedad dada. Eh, y como es un porcentaje, en realidad sabemos que esa división nos va a dar un número decimal. Por ejemplo, si habían 10 personas que tenían la enfermedad, nos va a dar 10 y habían, no sé, 100 pacientes en total en el sistema, nos va a dar esa división 0,1, pero como lo queremos en porcentaje, vamos a multiplicarlo simplemente por 100, ese resultado, para poder tener efectivamente un 10% de personas que tienen esa enfermedad, en vez de que nos diga 0,1 simplemente. Lo que vamos a hacer ahora entonces es eh, ir a trabajar con el main, ¿cierto? Para poder instanciar el sistema y para poder utilizar el sistema finalmente. Recuerden que para eso estábamos haciendo todas estas clases y relacionamientos entre cada una de estas entidades. Así que vamos a ir a la clase Sistema Hospital App y dentro del main vamos a crear un objeto de la clase Sistema Hospital Implement. Le vamos a poner como nombre sistema simplemente. Vamos a crear una instancia de este sistema. Recuerden que no recibe parámetros el constructor. Y ya con eso al menos lo que estamos haciendo es reservar el espacio de memoria necesario para crear estas listas, ¿sí? Para crear la lista de doctores con 9.999 doctores y la lista de pacientes con 9.999 pacientes. Una vez que hemos hecho eso, podemos comenzar a utilizar los métodos del sistema. Por ejemplo, podemos ingresar un paciente, ¿cierto? Por supuesto, yo asumo que en los talleres eventualmente tienen que hacer menús con las consolas, tienen que ir preguntándole al usuario los datos que hay que ingresar, pero simplemente para efectos prácticos de, de esta demostración, vamos a hacer simplemente una declaración de los atributos del paciente eh, y ya con eso vamos a poder crear un objeto de ese paciente. ¿Ya? Insisto, yo creo que en los talleres probablemente tengan que crear un menú para que el mismo usuario pueda ingresar los datos de los pacientes, pero eso en realidad no es el enfoque de este video, así que no lo voy a revisar de esa manera. Simplemente voy a ir declarando estos atributos que va a tener el paciente y los vamos a usar para poder crear un objeto, perdón, para poder ingresar un objeto paciente al sistema.
¿ya? Eh, Bien, ahí entonces estamos completando los datos, no, root, nombre, edad, domicilio, X, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la variable que declaramos, sistema, ¿cierto? Y vamos a llamar a su método, que era registrar paciente. ¿Con cuáles parámetros? Con todas las variables que acabamos de declarar. Una vez que ocurre este llamado, lo que está pasando a nivel interno es que se está llamando a ese método, se está ejecutando su lógica y por lo tanto se está ingresando un nuevo paciente al, al sistema, ¿sí? También podemos utilizar los demás métodos, ¿cierto? Por ejemplo, calcular el porcentaje de pacientes con una enfermedad dada. Eh, Tenemos que, como dado que este método retorna un valor double, tenemos que almacenarlo en una variable, le vamos a poner una enfermedad X, Y, Z, y así podemos entonces saber si la enfermedad X, Y, Z en cuántos pacientes está presente en el sistema. Y por último, la cantidad de pacientes atendidos por un doctor, que retorna un tipo de dato integer, ¿cierto? Y que por lo tanto necesitamos almacenar en una variable también cantidad de pacientes atendidos por el doctor. Sistema entonces, punto, cantidad de pacientes por doctor. Le pasamos el root del doctor, no sé, voy a inventar un root, y entonces la lógica interna del método va a buscar al doctor y va a calcular cuántos pacientes fueron atendidos por ese doctor en particular, ¿ya? Eso es lo que pasa a nivel interno, recuerden, en el programa. Busca al doctor, verifica que no sea, que sea distinto a nulo, si lo encontró, retorna los pacientes que atendió. Y en general, así funciona entonces el sistema, así funciona el uso de estos métodos. La verdad es que espero que esto les haya aclarado mucho más, tal vez, el uso y la creación del código, cómo se llama precisamente a un sistema, cómo se crea un sistema. La idea de esto es encapsular el comportamiento, literalmente, y por eso tenemos esta clase sistema, por eso tenemos la interface que declara los contratos y básicamente de esta manera podemos evitar finalmente tener que crear mucho código a través del main de la aplicación. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta acá. Eso sería el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en clases.